Vale, vamos a sumergirnos hoy en la figura de Edgar Allan Poe. Seguro que su nombre nos trae a la mente imágenes muy concretas: cuervos, noches oscuras, mentes al borde de la locura. Pero, ¿y si esa imagen que tenemos de él es, en realidad, una ficción tan bien construida como sus propios cuentos? Vamos a investigarlo. La historia empieza fuerte. Edgar Allan Poe fue asesinado. Y no una, sino dos veces. La primera, de forma literal. Su cuerpo apareció en circunstancias extrañísimas en una calle de Baltimore. La segunda fue un asesinato de su reputación, un ataque sistemático para destruir su imagen después de morir. Hoy vamos a abrir el expediente de ambos crímenes. Primero, hablemos del mito, del poeta que todo el mundo cree conocer, el maestro indiscutible de lo macabro. Este es el Poe de la cultura popular, ¿verdad? El genio torturado, perseguido por la tragedia, que canalizaba su dolor en relatos escalofriantes como La caída de la casa Usher o poemas tan icónicos como El cuervo. Es una imagen muy potente, la del artista que crea desde su propia oscuridad, desde el sufrimiento. Pero aquí viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Era de verdad un genio loco que escribía en pleno frenesí o seguía una fórmula, un método? Esta pregunta nos lleva directamente a la primera pista clave de nuestra investigación y nos la da el propio Poe. Así que vamos a analizar la mente de este supuesto genio, porque vamos a ver que detrás de esa presunta locura lo que había era un método increíblemente lógico y calculador. Y aquí lo tenemos. El propio Poe, en su ensayo Filosofía de la composición, nos da la clave. Fijaos cómo se burla un poco de la idea romántica del artista. Dice que a la mayoría de los escritores les encanta que el público piense que componen gracias a una especie de delicado frenesí o de intuición extática. Pero él tenía una idea completamente diferente. Y aquí está el quid de la cuestión. Para Poe, la poesía era una ciencia, no un accidente. Él creía que la creación literaria no era una inspiración divina que te llega de repente, sino un problema que hay que resolver con la precisión de un matemático. Todo método, todo análisis. Y el mejor ejemplo es la fórmula que él mismo desveló para escribir El cuervo. No fue un arrebato de genialidad, fue pura ingeniería literaria. Primero, como vemos, definió el efecto que quería lograr, una belleza melancólica. Bien, luego eligió el elemento clave, un estribillo, una sola palabra que se repetiría, nunca más. Lo conectó con lo que él consideraba el tema más poético del mundo, la muerte de una mujer hermosa. Lo situó todo en un espacio cerrado para concentrar la tensión, y construyó todo hacia el clímax, la pregunta final para la cual nunca más sería la respuesta más desoladora posible. Pura arquitectura, cero locura. Bueno, si el genio no estaba loco, ¿de dónde viene esa fama? Pues aquí entramos en el segundo asesinato, el que manchó su reputación durante más de un siglo. Vamos a ver cómo se ejecutó este crimen. El término técnico es asesinato de la reputación, y es justo eso, un proceso deliberado, intencionado y sostenido en el tiempo para destruir la credibilidad y la imagen de una persona. Y lo que le hicieron a Poe fue literalmente de manual. Resulta que el mayor enemigo de Poe no fue un cuervo fantasmagórico, ni ningún espectro de sus cuentos. Fue un hombre muy real, un crítico y editor rival llamado Rufus Wilmot Griswold. Para que nos hagamos una idea del personaje, esta cita del historiador Perry Miller lo dice todo. Básicamente que si Griswold no hubiera existido, habría que inventarlo, porque parece sacado de una novela de Charles Dickens como el villano perfecto, casi caricaturesco. Y aquí tenemos el plan de su venganza, metódico y cruel. El motivo: celos profesionales, pura y llanamente. La oportunidad, y esto es increíble, tras la muerte de Poe, Griswold se las arregló para convertirse en su albacea literario, con acceso total a sus cartas y papeles privados. La acción: utilizó ese poder para escribir una biografía llena de calumnias, llegando incluso a falsificar cartas de Poe para que pareciera un depravado, un alcohólico, un drogadicto, un loco. Y el resultado: creó el mito del genio maldito, que, por desgracia, ha llegado hasta nuestros días. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio, al primer crimen, al misterio original que a día de hoy sigue sin resolverse: la muerte física de Edgar Allan Poe. La pregunta, casi 2 siglos después, sigue en el aire. ¿Cómo murió realmente? Los hechos son, como poco, desconcertantes. Lo encontraron el 3 de octubre de 1849, en Baltimore, en un estado delirante. Llevaba ropa que no era suya y que además le quedaba mal. Era incapaz de explicar qué le había pasado. Murió en el hospital 4 días más tarde, sin llegar a recuperar la conciencia del todo. Con un panorama así, es normal que hayan surgido muchísimas teorías. En esta gráfica vemos algunas de las más populares, y ninguna ha podido ser confirmada al 100%. Se habla de coping, de alcohol, de un tumor cerebral, incluso de rabia.
Vamos a ver dos de las más interesantes. La del Gopin era una práctica de fraude electoral de la época. Básicamente, secuestraban a gente, la drogaban y la obligaban a votar una y otra vez con ropa distinta para no ser reconocidos. Esto explicaría la ropa extraña, el delirio y las posibles lesiones. Y por otro lado está la teoría del tumor cerebral. Al parecer, cuando movieron su ataúd 26 años después, se encontró una masa endurecida en su cráneo. Esto podría haber sido un tumor que justificará su comportamiento errático de los últimos años. Y por si faltaba misterio, hay una última pista de lo más extraña. Se dice que en sus delirios finales no paraba de repetir un nombre, Reynolds. A día de hoy, nadie sabe con seguridad a quién o a qué se refería. Bien, dejando a un lado los misterios de su muerte y las mentiras sobre su vida, ¿cuál es el veredicto sobre el legado de Poe? ¿Quién fue en realidad? Su verdadero legado va muchísimo más allá del terror. Para empezar, creó el género detectives con los crímenes de la calle Morgue. Fue un pionero de la ciencia ficción, explorando temas que luego serían fundamentales. Como crítico, fue un defensor implacable del arte por el arte y de la composición metódica. Y sobre todo fue el arquitecto que sentó las bases del cuento moderno. Y es que su obra, además, sigue siendo de una actualidad inquietante. Pensemos por un momento en su relato La máscara de la muerte roja. Trata de una élite que se encierra en una fortaleza para aislarse de una plaga que está devastando el mundo exterior. Es una historia que hoy nos resuena de una manera increíblemente poderosa. Quizá la mejor manera de definirlo es con esta idea que resume su filosofía, que el verdadero genio no es solo el artista más profundo, sino también el hombre más anclado a la tierra. Y Poe era exactamente eso, una dualidad entre el soñador de lo macabro y el analista riguroso, el visionario y el arquitecto de palabras. Al final, el mayor misterio que Edgar Allan Poe escribió fue el mismo. Una figura compleja, moldeada por la tragedia, por su propia genialidad y por la malicia de un enemigo. Después de todo esto, ¿podemos decir que el caso de su verdadero carácter está cerrado? O quizá, como pasa en sus mejores cuentos, la verdad siempre permanecerá, para siempre, a la sombra.